Gloria al Señor, Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estés viendo y de dónde nos estás viendo. Gloria a Dios. Estamos hoy contentos, estamos en la naturaleza, como puede ver. Gloria al Señor, relajando nuestra mente. Así que este es tu hermano pastor José Santiago del ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida. Así que un segmento más de noticia ministerial y estamos contentos, ¿verdad? Estamos agradecido de Dios por este día que nos ha regalado hermoso, aunque está haciendo un poquito de frío para acá, para los Estados Unidos, un poco de frío, pero estamos contentos, gloria a Dios. Hoy traemos un tema rapidito, gloria al Señor, voy a entrar rápido a un tema controversial, como siempre le digo, un poco, ¿verdad? La gente nos comenta, nos pregunta, dice, he escuchado muchas personas que regularmente son personas que son inconversas y preguntan, ¿verdad? Que no conocen del Señor, no conocen cómo trabaja el ministerio y cómo trabaja, ¿verdad? Todo esto. Eh, Me preguntan, ¿qué usted cree de los pastores que reciben dinero o de estos pastores que viven de los diezmos, que supuestamente, entre comillas o aparentemente, le quitan el dinero a los feligreses para ellos poder vivir y viven como reyes? Y hay veces que hay personas que están dentro de la iglesia y están pasando hambre. Entonces son temas, ¿verdad?, que a veces eh, la gente se pregunta y mucha gente dice también, son unos pillos, los pastores son unos pillos. Los pastores lo que hacen es que cogen el dinero y viven de eso y viven como reyes. Y hay veces que, mire, que no comparten con nadie de lo que reciben, nada de eso. ¿Qué es lo que pasa con eso? Lo que realmente, ¿verdad? Lo que dicen es que los pastores o que los ministros son unos ladrones, son pillos, ¿verdad? Le decimos pillos acá, personas que roban y demás. Pero por la palabra del Señor vamos a regular. Tengo dos puntos de vista dentro de. Ok, un pastor, un ministro, una persona que está predicando la palabra del Señor, no se supone, ¿verdad?, que por llevar la palabra de Dios, por llevar la palabra del Señor, ya sea una iglesia o ya sea que esté predicando, donde esté predicando, perdón, no se supone que cobre, ¿verdad?, por estar predicando la palabra del Señor. Dad de gracia lo que por gracia, dice la Biblia, recibiste. Ok, hay mucha gente que comenta y dice, bueno, hay pastores, se han dado, como le dije, eh, dos, dos puntos. Y vamos a ver uno y vamos a ver el otro. Y qué dice la Biblia también, ¿verdad?, relacionado con esto, fundamentándolo con la palabra del Señor. Hay personas que sí, hay ministros que lamentablemente han agarrado el evangelio y lo han cogido como si fuera un negocio. Hay ministros que realmente no están llamados por Dios, que eso es número uno, no están llamados por Dios y han tomado el evangelio como si fuera un negocio. Lamentablemente hay que decirlo de esa forma. Ministros, personas que piensan que esto es un relajo, que esto es un chiste y que pueden coger o pueden engañar a Dios, ¿verdad?, haciendo este tipo de actos. Hay que decir, pues mire, que lamentablemente hay personas que realmente no han conocido de Dios, no conocen del Maestro y han tomado esto como si fuera un chiste, han tomado esto como si fuera algo, ¿verdad?, como que sin ningún tipo no tienen ningún tipo de respeto hacia lo que son las cosas del Señor, hacia el Evangelio, y han manchado, en una que otra forma, han tratado de manchar el Evangelio de Cristo, haciendo este tipo de actos. ¿Por qué? Porque hay personas que se preguntan, pero ¿por qué tiene que cobrar un pastor? ¿O por qué tiene que vivir de esa forma un pastor?
Si Cristo, mire lo que dice mucha gente, si Cristo era humilde, si Cristo cuando predicaba la palabra era un hombre humilde que no cobraba por eso y demás. Claro que sí, Cristo predicaba la palabra y llevaba por amor, llevaba, ¿verdad?, el evangelio de Cristo, donde hubo transformaciones, donde hubo milagros, donde hubo personas que siguieron a Cristo, los cambios que llevó, ¿verdad?, Cristo a través de su palabra y a través del evangelio y demás. Después cuando él asciende, los discípulos también, ¿verdad?, pues llevaron el evangelio y también hubieron milagros, prodigios y portentos. Entonces, hay personas que tienen esta duda o preguntan, y ok, se entiende, porque realmente lo que sale a veces en las noticias o sale en diferentes partes es que ahí pues dicen, arrestaron hasta el pastor por X o Y, o yo me fui de la iglesia tal porque el pastor lo que hacía era, lo que hacía era pedir dinero. Y si usted da un tipo de ofrenda o diezmo, y depende de la cantidad que usted dé, así va a ser su milagro. Pues mire, déjeme decirle que no. Dios no es una varita mágica. El evangelio tampoco es una varita mágica. O sea, esto no es de por cuanto usted dé más, usted va a recibir más. Negativo. Eso no funciona de esa manera. Quien le venda a usted ese evangelio de esa forma, que mientras más usted dé, más bendecido usted va a ser. Esto no trabaja de esa forma. ¿Ok? Eso es número uno. Y dije que voy a tocar 2 puntos aquí. Gloria al Señor. Porque estoy viendo, ¿verdad?, lo que el pensar de las personas que no conocen de Dios preguntan y dicen. Y todos generalizan, ¿verdad? Generalizan como tal todo lo que hace un pastor en X o Y sitio. Entonces, este tipo de personas, como le dije al principio, que han perdido el respeto, tal vez no tienen el llamado de Dios, porque cuando usted tiene un llamado de Dios, jamás y nunca usted va a tener o a llegar a usted ese tipo de pensamientos y de cosas, de que usted tiene que lucrarse de la palabra del Señor recibiendo los diezmos y voy a agarrar lo que entra en la iglesia y voy a vivir ahora como un rey. Negativo, eso no es de esa forma. La iglesia, ¿verdad? En todas las iglesias, pues se entiende, en una iglesia pues hay que pagar luz, hay que pagar renta, hay que pagar agua, hay que ayudar a los demás dentro de la misma iglesia, gloria al Señor. Dentro de la misma iglesia hay personas con necesidades, las cuales se ayudan también. Entonces, para eso son los diezmos y las ofrendas. Que si usted va o lo invitaron, por ejemplo, un pastor o un ministro va a una iglesia, lo invitaron a predicar y le dijeron, pastor, ministro de Dios, hombre de Dios, yo me nace, o la iglesia ha decidido darle una ofrenda a usted, una ofrenda de amor se le llama. Pues mire, en eso no hay nada malo, es una ofrenda de amor que usted no está pidiendo dinero, usted fue a predicar y no se está pidiendo dinero, ¿ok? Porque la palabra no se vende, sino que se lleva, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios quiere para esa iglesia y de acuerdo al propósito que Dios tiene para esa iglesia y el propósito que Dios tiene con usted también. Entonces no se lleva la palabra porque le van a dar dinero. Si usted tiene un pensamiento como eso también, ministro, que va a ver tal vez este video, tampoco es de esa forma. Se lleva la palabra porque hemos recibido de gracia y por gracia vamos a dar. Entonces, si hay personas que hacen este tipo de actos como tal, de que reciben dinero o quieren recibir dinero por parte, ¿verdad?, de un lugar llevando la palabra, usted puede recibir una ofrenda, pero no es que usted va a cobrar por llevar la palabra del Señor. Podemos poner, por ejemplo, esa persona, ese ministro, pues tuvo que prender su vehículo, montarse en él y llegar a este lugar o a X lugar y va a gastar gasolina, ¿verdad? Va a incurrir en un gasto de prender su vehículo y llegar de punto A a punto B y va
a gastar gasolina. Es lógico, ¿verdad?, que por lo menos pues la iglesia o la persona que le haya llamado, por lo menos le dé una ofrenda de amor, por lo menos para cubrir aunque sea ese tipo de gasto. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas, tal vez en muchas iglesias o ministerios grandes, de acuerdo a lo que va entrando a esa iglesia, el pastor tiene un salario, tiene un sueldo, dependiendo, ¿verdad?, la congregación, cuán grande es y demás. Mucha gente, y ahora voy a este otro punto, mucha gente critica a los pastores que cobran dinero o viven de la iglesia. Ok, y les voy a traer por el ejemplo por la palabra y el fundamento que da la Biblia. Un pastor debe vivir de la iglesia si está trabajando, por decirlo así, ponerlo de este modo, a tiempo completo. Un pastor debe de cobrar dinero si está trabajando a tiempo completo en la obra del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios capítulo 9, verso número 13. Dice la siguiente forma. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian, escuche esto, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, gloria al Señor, o Corintios. O sea que un pastor, si está a tiempo completo, estamos hablando de que ese pastor, esa persona, tiene familia, número uno, para comenzar por ahí. Tiene una familia que mantener. Ese ministro o ese pastor tiene que pagar una casa o un apartamento donde resida. Tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, tiene que pagar gasolina, tiene que pagar seguro de vehículo, tiene que pagar seguro tal vez de la casa, de acuerdo si la casa es de él o si está alquilado, pues no entra, ¿verdad?, en ese. Entonces, por lo menos aquí en los Estados Unidos, en otros países, pues tal vez no se paga un seguro al año por tener una casa y demás, pero aquí en los Estados Unidos sí pasa eso. Entonces, estamos hablando que ese pastor tiene necesidad igual que cualquier hijo del pueblo. O sea, tiene una necesidad de comer, tiene necesidad de un techo, tiene necesidad de la comunicación, ¿verdad? Un celular o medio de comunicación que utilice. O sea, tiene necesidades, es lo que le quiero decir. Entonces, ¿qué sucede? Si está viviendo o si está a tiempo completo en la iglesia, lo más justo y por la palabra de Dios dice que el que trabaja del altar también coma del altar. En otras palabras, estás trabajando en la iglesia todo el tiempo prácticamente, porque esto es otra cosa más. Mucha gente piensa que el pastor solamente va un domingo y predica y se acabó, y ahí arrancó para su casa y se acabó. Sí, qué fácil, es así. El que es verdaderamente llamado por Dios y que ama a sus ovejas, está pendiente a sus ovejas. Y sabe una cosa, ese pastor, mientras está en su casa o está en el lugar que esté, ¿sabe qué hace? Está arrodillado, buscando presencia de Dios, está orando, está ayunando por esas ovejas que Dios le dio en esa grey, en esa congregación. Entonces, estamos hablando de que es una persona normal, igual que otra cualquiera, pero que esta persona tiene un llamado de Dios, tiene un propósito de Dios y tiene un trabajo que hacer también. Porque hay veces que mucha gente le gusta criticar el trabajo de un ministro o de un pastor, y mucha gente critica sin saber. Un pastor
Un verdadero pastor con llamado de pastor, ¿sabe qué hace? Que muchas veces lo pueden llamar a medianoche y tiene que salir corriendo a auxiliar a una persona, a un miembro que tal vez está en la calle, le sucedió algo. Un pastor, cuando muere un familiar de una persona, tiene que también ir también a dar cara dentro de eso, en un momento difícil. Un pastor tiene que preparar una predicación que vaya dirigida por el Espíritu Santo de Dios a una iglesia. No es que yo voy a abrir un libro o yo busqué, cuando digo libro no estoy me refiriendo al libro, sí hay que abrir, ¿verdad? Este libro como tal es un libro también, pero estoy hablando de un libro de otro lugar y voy a buscar a ver qué voy a predicar o voy a buscar en la internet, déjame ver, hello, que hay veces que hay algunos que lo hacen, eso no se hace. Hay que buscar palabra del Señor. Y hay veces que para usted llevar un mensaje que vaya a través del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, ¿sabe una cosa? Hay veces que hay que estar una semana o más tiempo de acuerdo al mensaje que Dios le haya dado para usted hablar 40 minutos. ¿Escuchó bien? Hay veces que un pastor, un ministro de Dios, está en un solo sermón o en un solo mensaje, una semana completa para llevar 40 minutos cuando está en la iglesia, cuando va a llevar un mensaje a la iglesia. Entonces, ese pastor, ahora vamos a otro punto, ese pastor si no está a tiempo completo, tal vez tiene un trabajo secular donde trabaja, pero encima de eso, encima de su trabajo, me pongo por ejemplo yo mismo, encima de ese trabajo, cuando llega de trabajar tiene que meterse a la palabra, tiene que orar, tiene que buscar, tiene que ayunar, gloria al Señor. Encima de eso está el trabajo de la iglesia, encima de eso está su familia, encima de eso hay muchas cosas que atender. Entonces mucha gente le gusta criticar a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios porque mira, es algo que es increíble. Hay mucha gente que si hay un pastor que está, como decimos nosotros acá, si está bien montado porque tiene un buen carro, un buen automóvil para los diferentes países, si tiene un buen automóvil, se está robando los chavos. Si ese pastor tiene un vehículo bueno porque tiene un trabajo secular, es un ejemplo que le estoy dando, porque muchas veces esto lo miran de esa forma. Es que se está robando el dinero de la iglesia. Mire, no. Mire, no. O sea, ese pastor está trabajando en su trabajo y encima de eso está trabajando en la iglesia. Y es normal o es justo que pueda tener también un buen carro o pueda tener una buena casa. La cosa es que la gente piensa que un pastor tiene que estar arrastrado con un bendito carro que esté dejándolo a pie en cada esquina. Y eso es un pastor humilde. ¡Wow! Eso es tremendo pastor. ¡Qué increíble! Un pastor que tiene que estar dejando, caminando a pie, porque la tartana de carro lo dejó donde quiera y lo prendió y a los 5 minutos lo dejó a pie. Eso es tremendo. ¿Qué clase de humildad tiene ese pastor? Entonces, si lo ven en un carro mejor, es porque se está robando los diezmos, el dinero de la iglesia. O sea, que una persona dentro de una iglesia puede tener un buen automóvil, un buen carro, pero el pastor no lo puede tener porque el pastor se está robando los diezmos. Un ministro de Dios, para no encasillarlo en lo que es un pastor, sino vamos a ponerlo como un ministro. Un ministro de Dios tiene que estar quedándose a pie, tal vez pidiendo prestado para poder comer, o no sé, diferentes necesidades para que sea un pastor humilde. Pues déjeme decirle que no, se equivocó, porque eso no es humildad.
Una cosa es la humildad del corazón de una persona y una cosa es que viva en el piso mendigando, porque eso no tiene que ver con la humildad. Un ministro de Dios, Dios lo puede prosperar. Y cuando hablo ahora de prosperar, lo puede prosperar con una buena casa, lo puede prosperar con un buen vehículo, lo puede prosperar de diferentes formas. Eso está en la Biblia, hermano. ¿Quién fue Abraham? Busque a ver. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Jacob? ¿Quién era José? Que llegó a ser un hombre en unas posiciones que estuvieron en el gobierno altísimo. ¿Quién fue Salomón? Dice la Biblia que el hombre más rico y con más sabiduría, que no ha habido ni habrá uno como él. Salomón. La riqueza que tenía Salomón jamás y nunca se comparan las de ahora con las que tenía Salomón. Y la Biblia dice que no habrá ni uno igual que él. Entonces, hombres de Dios, Dios los puede prosperar. Dios los puede levantar. ¿Por qué no? ¿Por qué tienes que vivir arrastrado? ¿Para qué? Para los ojos de los demás, para que digan, qué pastor, wow, qué humildad. Eso no tiene que ver la humildad una cosa con la otra. Mucha gente lo que hace es que malinterpreta ese tipo de cosas. Malinterpreta la humildad con que el ministro de Dios tiene que estar mendigando o no tiene para comer o no tiene para... Eso no es así, mi hermano. Un ministro de Dios es un hombre, una persona, un ser humano, igual que cualquiera que tiene un llamado de Dios. Y por esa razón no significa que tiene que ser. Porque es que Jesús era humilde. Pero es que Jesús... O sea, todos lo quieren ponerle en una religiosidad. Vuelvo y le repito, hay una balanza, hay dos cosas. Una es que hay muchos que han maltratado, han manchado, han ensuciado el Evangelio de Cristo haciendo cosas que no tienen que hacer. Sí, eso es verdad, lo han hecho, ha pasado y tal vez está pasando. Pero no podemos generalizar a todos los ministros de Dios con que hacen lo mismo, porque no todos hacen lo mismo. Porque mientras ese hombre de Dios o esa mujer de Dios está orando, está haciendo diferentes cosas y está dejando su vida para atender a otro, a ese hombre de Dios, a ese ministro lo critican. Pero métase usted en la olla. Métase usted en la olla, es que me está escuchando. Que no es ministro, que tal vez no tiene esa responsabilidad y ha criticado a muchos pastores sin saber, sin tener el conocimiento de que se roban el dinero, de que hacen esto, de que hacen lo otro. Métase en la olla usted. Vamos a ver qué va a pasar. Número uno, si no tienes el llamado, mira, la semana, entrégate todo. Porque cuando veas la responsabilidad que es, cuando veas la responsabilidad que tienes que tener para llevar un estudio bíblico, cuando veas la responsabilidad que es llevar un mensaje de Dios a un altar que vaya dirigido por el poder del Espíritu Santo de Dios, que te tienes que someter, que tienes que separarte de muchas cosas, que tienes que buscar a Dios de corazón, santificarte para Dios. Métase ahí en la olla para que vea, para que entonces después pueda hablar. O sea, no podemos generalizar a todo el mundo. Y esto lo estoy hablando y lo estoy diciendo y estoy haciendo este video no porque me haya pasado a mí, porque me hayan criticado a mí por X o Y, no. Gracias le doy a mi Dios, que aquí estoy, debajo de ese cielo hermoso que nos ha regalado hoy. Gracias a Dios que están mis ovejas, están en la iglesia, están contentos. Al que se puede ayudar se ayuda y todos lo saben, ellos le pueden dar fe de eso. O sea, porque para eso es la iglesia, somos una familia. Pero hay personas que malinterpretan esto, hay personas que piensan que el evangelio es un chiste. Vuelvo y le repito, hay dos puntos de vista. Que hay personas que han manchado el evangelio, sí,
que hay personas que han robado tal vez dinero de la iglesia para ellos hacer otro tipo de cosas. Tal vez lo han hecho, tal vez ha pasado, claro que sí. Perdón. Pero no todo ministro está en eso. Un ministro tiene que tener un llamado primeramente de Dios. Que tenga llamado de Dios. Y si Dios te llamó y Dios llamó a ese ministro, Dios lo va a respaldar. Dios va a respaldar a ese ministro. Y ese ministro puede ser prosperado por Dios también. Porque es bíblico. Entonces, Dios va a bendecir o va a prosperar a cualquier persona, a todo el mundo, a un inconverso que tal vez está adulterando, que está fornicando, que está robando, que está haciendo no se sabe qué. Ese puede prosperar, pero el siervo de Dios no puede prosperar. Porque es un ladrón, porque es un pillo. Analice. Entonces no se puede generalizar a todo el mundo, hermano. No se puede generalizar. Ahora, si hay un ministro que está haciendo esto, que está vendiendo la palabra del Señor, déjeme decirle que se tiene que arrepentir. Si usted está vendiendo la palabra de Dios, o yo puedo ir a predicar a tu iglesia, te voy a cobrar $3,000 o $4,000, más el hotel, más esto, lo otro. Mire, si el pastor de una iglesia invita a alguien, es porque tiene que tener las finanzas para poderle darle la comodidad a esa persona. Y aún más cuando venga de otro, tal vez de otro país, de otro estado. O sea, porque es un ser humano. Va a dejar su familia, tal vez va a dejar de trabajar para poder llegar a este lugar, a cualquier iglesia, a ministrar la palabra del Señor. No podemos ser ciegos. Tenemos que tener, ¿verdad?, los ojos abiertos y ver qué realmente sucede. No se puede generalizar de que todos los ministros son ladrones, o que si un ministro, porque Dios le provee por un lado, le da la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para hacer negocios, ¿qué de malo tiene eso? Si otro lo puede hacer, ¿por qué él no lo puede hacer? Porque es un ministro. ¿Y qué tiene que ver? Es un ser humano igual que otro, con un llamado de Dios y que lleva palabra de Dios. Tiene que ser un ministro que se esté arrastrando por el piso, que no tenga para comer, que no tenga para transportación, que no tenga nada para ser un hombre sincero, un hombre humilde, mejor dicho. ¿Qué humildad? Eso no tiene que ver con la humildad. Perdóneme, eso no tiene que ver con la humildad. La humildad es una cosa y eso es otra. Entonces, personas que están haciendo este tipo de cosas, personas que están, o ministros que están vendiendo el evangelio de Dios, arrepiéntete. Ministros que están utilizando el evangelio de Cristo para lucrarse de él, arrepiéntete, porque Cristo está a la puerta. Ministro que estás viendo esto, si tú haces ese tipo de acción y estás como Judas, sustrayendo del tesoro, arrepiéntete, porque hay uno que te está mirando y eso no se hace. Ahora, ministro, que tienes un llamado de Dios, que estás trabajando en tu iglesia, que estás trabajando por tu ministerio que Dios te entregó, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante, porque Dios te abrirá las puertas. Pídele a Dios sabiduría, el entendimiento, para poder hacer negocios, para poder hacer diferentes cosas. Y de eso mismo puedes ayudar a diferentes personas. Nosotros lo hemos hecho para la gloria del Señor. Y seguimos ayudando personas mientras podamos. Pero vamos de acuerdo a la palabra de Dios.
Vamos de acuerdo a la palabra del Señor. Y sabe una cosa, consejo que te doy, predique la palabra como Dios te la da, por la palabra. No le añadas, no le quites, predica la palabra. A quien le esté bien, que le esté bien, y a quien le esté malo, que le esté malo. Nosotros no estamos para agradar a los hombres, nosotros estamos para agradar a Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Cristo confronta. La palabra de Cristo a muchos le va a dar picor, no le va a gustar. La palabra de Dios en algún momento va a coger a una persona y va a apretarla y la va a confrontar. Entonces, no importa, lleva la palabra como Dios manda a dar esa palabra. Exhorta, dice la palabra, en todo momento, redarguye, enseña, disciplina con la palabra. La palabra hay que llevarla de acuerdo a como está escrita. Así que no te voy a quitar más tiempo, gloria al Señor. Dejo este mensaje por ahí, así que compártalo. Te invito a que le des like. Mire, regálame un dedito arriba, un like, compártelo, dale subscribe. Mientras usted le dé un like, mire, nos ayuda a seguir hacia arriba para que el video continúe, ¿verdad? Y alcance otras vidas también y que la palabra del Señor siga corriendo, gloria al Señor, porque Cristo ya viene y está a las puertas. Así que Dios te me bendiga mucho. Cuídese para adelante, para el cielo. Este ha sido tu hermano pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai. Palabra del corazón de Dios para tu vida. En un momento más de Noticia Ministerial. Dios te bendiga.